El lanzamiento en el saque es uno de los gestos más difíciles en el tenis. Y esto se debe a que tenemos que hacerlo con nuestra mano no hábil. Muchísimos jugadores amateurs tienen problemas con el lanzamiento e incluso algunos jugadores de alto nivel. Al no controlar el lanzamiento terminan improvisando, lo que lleva a errores, una falta de confianza y un saque muy inconsistente. Si te pasa esto, tranquilo, porque te voy a enseñar todo lo que tenés que saber sobre el lanzamiento para que tu saque sea mucho más consistente. Te recomiendo que te quedes hasta el final porque vas a entender exactamente qué hacer con tu lanzamiento para que sea siempre igual y así lográs tener más confianza en tu saque. Vamos a empezar por cómo agarramos la pelota y te voy a dar 3 opciones distintas para que pruebes. La primera opción va a ser poniendo la pelota en la yema de nuestros dedos, de esta manera. La siguiente opción va a ser bajar un poquito más la pelota hasta estar entre el medio de la palma y nuestra yema de los dedos, de esta manera, que es personalmente como lo hago yo. Y la tercera opción va a ser agarrarla con 3 dedos, la palma va a estar de costado y es como si estuviésemos agarrando un vaso de agua y la vamos a agarrar de esta forma. Lo que queremos evitar es poner la pelota sobre la palma de nuestra mano porque esto va a hacer que cuando nosotros hagamos el lanzamiento va a empezar a rodar en nuestros dedos perdiendo mucho el control. Probá estas 3 opciones y quédate con la que te resulte más cómoda. Lo importante acá es que trates de que la pelota no gire en el aire cuando la lanzás. Para lograr que la pelota no gire en el aire, tenemos que entender que el lanzamiento no es un tiro con la mano, sino es una colocación con el hombro. Si yo hago el lanzamiento con la mano, lo más probable es que la pelota gire en el aire. Por eso tenemos que tratar de lanzarla con el hombro, así la pelota gira lo menos posible. Otro punto importante es tratar de mantener todo el tiempo el brazo estirado, de esta manera. Si nosotros tenemos el brazo estirado pero después lo flexionamos, lo más probable es que la pelota se nos vaya para atrás. Hay algunos jugadores que lanzan con el brazo flexionado, por ejemplo Nadal o Karlovic, pero resulta más difícil. Mi recomendación es que traten de hacerlo todo con el brazo estirado. Un error muy común que veo en los amateurs es que tratan de hacer el lanzamiento con las rodillas, de esta manera. Y tienen que olvidarse eso, porque si no, no van a poder flexionar las rodillas para impactar la bola, no les va a dar el tiempo. Entonces, lancen con el brazo y una vez que sueltan la pelota, ahí van a empezar a flexionar con las rodillas. Ahora vamos a ver cómo colocar la pelota y te voy a explicar 3 tipos de lanzamiento distintos que podés probar. El lanzamiento paralelo a la línea de fondo, el lanzamiento en diagonal y el lanzamiento frontal. Antes de describir cada uno te voy a contar mi experiencia, porque yo también tenía problemas con el lanzamiento. Yo realizaba el lanzamiento en diagonal y lo que solía pasarme a veces es que la pelota se me iba demasiado adelante y terminaba improvisando, perdiendo mucho el balance y la pelota generalmente se me iba a la red. Entonces, para arreglar esto, lo que probé es hacer el lanzamiento paralelo para que la pelota no se me vaya tan para adelante y esto me sirvió un montón. Dejé de improvisar en el saque y sentí mucho más balance y mucha más potencia a la hora de sacar. Ahora sí vamos a arrancar con el tipo de lanzamiento paralelo a la línea de fondo, que es el que usaba Roger Federer, por ejemplo. Y este tiene algunas ventajas y otras desventajas. Lo bueno es que al lanzar la pelota de esta manera, vamos a girar los hombros bien temprano y esto nos va a permitir tener más rotación hacia el impacto, generando más potencia. Y otro aspecto positivo es que te permite mejor ocultar el tipo de saque que vas a hacer, ya que la pelota va a tener un leve arco de izquierda a derecha, en su caso derecha a izquierda si es que son diestros, la pelota va a tener un arco y no van a poder distinguir nuestros rivales si vamos a hacer un saque plano, un saque con slice o un saque con kick. Algunas de las desventajas de este tipo de lanzamiento que en jugadores amateurs a veces no logran tirar la pelota adentro de la cancha. Hacen el lanzamiento paralelo, pero no logran que caiga adentro, sino les cae más a la altura de la cabeza. Y siempre tenemos que tratar de que la pelota caiga levemente adentro de la cancha. Y otro problema que pasa a veces es que logran tirar la pelota adentro de la cancha, pero se les pasa demasiado para la izquierda. No logran calcular bien el arco de la pelota y se les termina pasando demasiado hacia el costado. Después tenemos el tipo de lanzamiento en diagonal, que este puede resultar un poquito más fácil para muchos de ustedes y lo que van a hacer es lanzar en diagonal al poste con el brazo apuntando hacia el poste derecho si es que son diestros y van a soltar, ya van a tener la mano adelante, adentro de la cancha. Entonces con solo soltarla y que vaya hacia arriba ya van a tener un buen lanzamiento. A mí lo que me pasaba es que la soltaba acá, pero la pelota igual se me terminaba yendo muy para adelante. También nos permite girar los hombros, por ahí no tanto como en el lanzamiento paralelo, pero igual vamos a poder girar un poco los hombros para tener más potencia. Por último tenemos el lanzamiento frontal, y este no es muy utilizado en el circuito. Por ahí si están arrancando les puede servir porque es muy difícil tirarse la pelota atrás de esta manera,
pero lo único que tienen que tratar de, si hacen este tipo de lanzamiento, es que después van a tener que lanzar y después girar los hombros. Y por ahí no les dé el tiempo, porque no van a poder lanzar y girar los hombros, van a tener que primero lanzar y después girar los hombros. Y otro aspecto negativo es que no podemos ocultar nuestro saque, ya que si lanzamos de acá es muy obvio si nos tiramos la pelota para un lado o para el otro. Entonces, mi recomendación es que se queden en el diagonal, pero también pueden quedarse en el paralelo si no les resulta tan difícil tirársela adentro de la cancha y calcular bien el arco de la pelota. Ahora que ya sabemos cómo lanzar, también una cosa muy importante es saber cuándo soltarla. Queremos tratar de soltar la pelota a la altura de nuestros ojos o un poquito más arriba. Si nosotros la soltamos muy rápida, la pelota se nos va a ir para adelante, y si la soltamos muy tarde, muy arriba, la pelota se nos va a terminar yendo para atrás. Algo muy importante, una vez que soltamos la pelota, tenemos que tratar de mantener el brazo no dominante arriba para después poder hacer el movimiento de hombro a hombro, ese movimiento que nos permite tener mucha más explosión hacia el impacto. Me gusta como referencia explicarle a mis alumnos que imaginen que sus hombros son un sub y baja. No sé cómo le dirán ustedes en su país, déjenme en los comentarios, pero si ustedes tienen los hombros de esta manera, al impactar la bola van a hacer este movimiento y van a estar mucho más explosivos hacia el impacto. Veo jugadores amateur que lanzan la pelota y bajan muy rápido el brazo, perdiendo este movimiento de hombro sobre hombro. ¿Qué tan alto tenés que hacer el lanzamiento? Si imaginamos que tenemos la raqueta bien arriba, nuestro lanzamiento tiene que, por lo mínimo, estar a la misma altura que nuestra punta de la raqueta. Pero es muy difícil pegarle justo en el momento más alto. Siempre la pelota va a terminar bajando un poquito. Hay muy pocos casos en que le pegan justo arriba de todo. No está mal si la pelota baja un poco. Lo que sí no es ideal si la pelota termina bajando demasiado. Mi recomendación es que si tienen un saque muy explosivo y muy rápido, traten de tirársela más bajita, a la altura donde está la punta de la raqueta o un poquito más alto. Y si tienen un saque más lento que va acelerando gradualmente, ahí se la pueden tirar un poquito más alta, así le da tiempo a usar todo el cuerpo y hacer bien todo el saque. Ahora vamos a ver dónde colocar la pelota, y para esto vamos a hacer la referencia de las agujas del reloj. Vamos a imaginar que yo soy derecho, y si quiero hacer un saque plano o con slice, me voy a tirar la pelota entre las 12 y la 1. Y si quiero hacer un saque con kick, me lo voy a tirar entre las 12 y las 11. Si nosotros nos tiramos la pelota muy hacia el costado, vamos a perder fuerza porque no vamos a estar conectados con nuestro cuerpo. Los jugadores profesionales suelen tirarse siempre la pelota a las 12 y hacer todos los tipos de saque de esa ubicación, porque les permite ocultar el tipo de saque y tener la máxima potencia posible. ¿Y qué tan adelante me tengo que tirar la pelota en el saque con slice, el saque plano y el saque con kick? Bueno, para el saque plano y el saque con slice vamos a tratar de lanzar la pelota y que caiga entre estas tres pelotas, y para el saque con kick nos tenemos que tirar la pelota un poquito más atrás y vamos a tener que tratar de tirarla entre esta altura, estas tres pelotas de atrás. Si nosotros nos tiramos para hacer el saque plano muy atrás, le vamos a terminar empujando y la pelota se nos va muy larga. Y si nos tiramos la pelota muy adelante para el saque con kick, vamos a terminar rotando y le vamos a sacar kick a nuestro saque. Próximamente se vienen videos de cómo hacer el saque plano, el saque con slice y el saque con kick. Así que suscríbanse y activen la campanita, así no se lo pierden. Déjenme en los comentarios qué parte del lanzamiento les cuesta más. ¿Son principiantes? Les dejo acá un video donde les enseño paso a paso cómo hacer el saque perfecto para estar arrancando a jugar al tenis.